Muy buenos días y bienvenidos al webcast COVID-19, la carnada perfecta para un ciberataque, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y con la participación especial de EY Colombia. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio de la herramienta del Q&A ubicada en el panel de control en la parte de abajo de sus pantallas. Las mismas serán contestadas por nuestros expertos al final de la sesión. Adicionalmente, durante la sesión realizaremos algunas consultas que podrá contestar directamente en su pantalla. Las mismas son de carácter meramente académico a fin de discutir algunos de los temas revisados durante la sesión. Debido a que la situación actual nos obliga a estar a cada persona desde su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Estaremos compartiendo la grabación del webinar y la presentación con ustedes por medio del correo electrónico con el que se inscribieron a esta sesión. Y ahora, sin más, les dejo con Diana Maecha, Risk Leader para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Gracias, Mariana. Buenos días a todos. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por participar en el webinar que, como mencionaba Mariana, hemos denominado la carnada perfecta para un ciberataque. Quisiera iniciar por presentar al equipo de panelistas que me va a estar acompañando el día de hoy. Gustavo Díaz, socio líder de Latinoamérica Norte para la práctica de ciberseguridad en el sector financiero. Omar Quesada, Chief Client Technology Officer de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. William Cifuentes, Senior Manager de nuestra práctica de ciberseguridad para servicios financieros. Sebastián Zavala, Manager de la práctica de ciberseguridad de servicios financieros. Bueno, se preguntarán por qué lo hemos denominado de esta forma. Básicamente, porque en la coyuntura que estamos viviendo en este momento con la pandemia, nuestros empresarios y sus negocios se han visto obligados a adoptar o a acelerar un modelo operativo virtual. Adicionalmente, bajo la incertidumbre de cuánto durará este confinamiento, evidentemente el incremento del volumen de transacciones por canales digitales conlleva a un riesgo inherente que debe ser considerado. ¿Okay? En este nuevo modelo operativo virtual este nuevo modelo operativo también puede exponer la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información que soporta las operaciones de nuestra organización. Esperamos que la información que vamos a compartir en esta sesión sea de mucha utilidad para todos ustedes y sus roles en sus organizaciones. Veamos un poco lo que hemos preparado para ustedes. En la agenda, inicia con el contexto del impacto de la pandemia a nivel regional. Luego ampliaremos acerca de la nueva superficie de ciberriesgos de las organizaciones con este nuevo modelo operativo virtual, pasando por cómo preservar la ciberseguridad en este nuevo modelo operativo y por último hablaremos un poco de resiliencia del negocio y lo que hemos denominado el regreso al nuevo normal. Y bueno, como mencionó un poco Mariana al inicio, hemos reservado un espacio de 10 a 15 minutos al final de la presentación para compartir con ustedes preguntas o inquietudes. Siguiente lámina, por favor. Me gustaría que empecemos a ir entrando en materia de que en este momento, esta crisis en la coyuntura que nos ha puesto, estamos enfrentando y vamos a enfrentar los desafíos de una recesión económica mundial, la más fuerte desde la Gran Depresión de 1929. Según el FMI y CEPAL, será un 3% de contracción comparado con un 0,1% de la última crisis financiera del 2009. Antes de la pandemia, la CEPAL preveía para la región que la región crecería aproximadamente un 1,3% en el 2020. Sin embargo, debido a los efectos de la crisis, ya se pronostica una caída aproximada del 1,8% del PIB de la región. Ahora bien, no es de descartar que la pandemia conlleve a contracciones mayores. Al final, el impacto económico va a depender de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y mundial. Esta situación nos va a llevar efectos de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Hablamos de mayor desempleo, hablamos de menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza en nuestra región. En este momento hemos visto a nuestros empresarios someterse a las medidas especiales que han acudido o que han generado cada uno de los países. Reducción de salario,
suspensión temporal del contrato de trabajo. Y me gustaría pasarme un poco a la siguiente lámina, por favor. Para entender el impacto en nuestra región, debemos tomar en cuenta la situación de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. Veamos un par de datos para refrescar la dimensión de esta relación comercial. Estados Unidos es el destino de cerca de la mitad de las exportaciones centroamericanas. Y según los datos del Banco Mundial, el 75% de las remesas familiares que recibe la región vienen de la nación americana. El impacto para los Estados Unidos se estima en una caída del PIB de alrededor del 5.24%. Y estas estimaciones, ojo, están siendo revisadas constantemente debido a que las circunstancias están cambiando todos los días. Las medidas de contención no están aplicando y generando los mismos resultados en todos los países. El impacto es sensible desde ya en nuestras exportaciones y en el ingreso de millones de hogares en Centroamérica. Y dicho impacto puede verse mucho más impactado y de manera mucho más sensible cuando vemos la debilidad de los sistemas de salud de nuestros países y lo que nos obliga a ser muchísimo más restrictivos en las medidas de confinamiento. Veamos los efectos que ha tenido y cómo se ha ido desarrollando desde Guatemala, el efecto que tenemos en Panamá, República Dominicana, lo sensible que está y lo que estamos viviendo en Costa Rica. Por otro lado, la importancia de la economía informal en nuestra región también genera preocupación y sentido de urgencia por reactivar la economía. Debemos entender que es el momento de ser resilientes y hablaremos un poco de esto en el contexto de ciberseguridad al final de esta sesión. Es tiempo de adaptarnos y de ser fuertes para imaginar nuevas maneras de hacer las cosas, para sobrevivir y ojalá salir más fuertes en este proceso. Siguiente lámina, por favor. Bueno, antes de continuar con la siguiente sección, quisiéramos plantear la siguiente pregunta. ¿En qué grado del modelo operativo de la organización es flexible y adaptable al cambio? Personas, procesos y tecnología. Ayúdennos con esas 4 opciones. Completamente, parcialmente, no está preparada para el cambio o no sabemos. Mariana, por favor, ¿nos ayudas con ir confirmando las respuestas, por favor? Gracias. Vamos a dar 30 segundos para responder y ya estaremos viendo los resultados. Gracias por su participación. Ahora, los quiero dejar con Omar Quesada, quien compartirá un poco sobre el modelo educativo virtual, al cual han ido teniendo que mirar nuestras organizaciones y veremos un poco el impacto de esta pregunta. Omar. Muchas gracias, Diana, y buenos días a los participantes. Con base en el contexto global y regional que hemos mencionado anteriormente, las organizaciones se han visto obligadas a entrar en un nuevo modelo operativo, un nuevo normal al que se le ha llamado el modelo operativo virtual. En general, en nuestra región, el tema del teletrabajo no era una norma, más bien se veía como un beneficio que inclusive utilizábamos para atraer nuevos colaboradores a la organización. Por ende, la adopción de este modelo operativo no contaba en la mayoría de los casos, con las regulaciones a nivel de empresa y país, con la cultura organizacional y la preparación del personal adecuadamente, y por lo anterior, con plataformas tecnológicas que no estaban diseñadas para en corto tiempo poder dar el servicio al nuevo número de teletrabajadores. No obstante, esta situación nos ha demostrado que es viable operar en este nuevo modelo si lo hacemos de una manera estructurada y segura. Veamos algunos de los aspectos más relevantes del nuevo modelo operativo virtual. Deberíamos arrancar con una estrategia operativa. Determinar claramente cuál es el resultado que se espera en el proceso productivo de la organización con este nuevo modelo operativo virtual.
Tener claros los objetivos. Hay que hacer un plan de ruta con iniciativas que contemplen las mejoras en las áreas de personas, procesos y tecnología. Y para el cumplimiento del plan de ruta de estas iniciativas, deberíamos contar con un equipo multidisciplinario que dé soporte y seguimiento a la ejecución de los proyectos que son parte de esta ruta de implementación de estas iniciativas. En el área de tecnología, el foco debería ser contar con una plataforma tecnológica que habilite de forma segura el teletrabajo. Se debe hacer una asignación de equipos que vaya acorde al rol del colaborador y al impacto de sus actividades en los procesos productivos de la organización en el nuevo normal. Se debería reforzar o cambiar las capacidades de conexión remota hacia los recursos de la organización, sea que estos estén dentro de la empresa, como servidores, por ejemplo, o en la nube. Deberíamos habilitar más funcionalidades en las plataformas colaborativas, buscando que el colaborador tenga más opciones para realizar su trabajo en este nuevo ambiente. También deberíamos implementar nuevos y mejorar los existentes controles de seguridad para proteger la información. Acá es importante no solo pensar en la información que está en la computadora del colaborador, hay que pensar en proteger la información donde sea que ésta esté. En el área de políticas, procesos y procedimientos, tenemos que hacer mucho énfasis en los procesos críticos para la para la producción de negocio, y realizar esfuerzos colaborativos entre las áreas dueñas del proceso y las áreas de TI y las áreas de ciberseguridad. Esto con el fin de diseñar un plan de trabajo que lleve dichos procesos a una nueva versión, una versión digital y que esté apta para el teletrabajo. Importante en esta transformación de los procesos que se tome en cuenta las regulaciones, las leyes de cada país y no se pierda de vista estándares y regulaciones internacionales que pudiesen aplicar al entorno de su organización, como por ejemplo GDPR, si su organización trabaja datos de ciudadanos europeos. Ahora, la pregunta es, ¿está nuestra gente y organización lista para el teletrabajo? No podemos asumir que todos los colaboradores tienen las actitudes y aptitudes para el teletrabajo, por lo que el área de talento humano debe redoblar esfuerzos en temas de capacitación y apoyo al personal para que éste esté apto lo más pronto posible para operar en este nuevo normal. A nivel de la medición del desempeño, es necesario que las áreas de mando tengan mecanismos digitales para monitorear el desempeño de los colaboradores. El objetivo es que la organización tenga información que le dé confianza que se estén cumpliendo las labores del día a día, pero que también le dé la información suficiente para premiar el buen desempeño o ayudar a la gestión de planes de mejora para el personal que así lo requiera. El objetivo de EY con esta lámina es dar ideas de consultas que pueden utilizar como base para revisar, modificar o crear su plan para llegar al modelo operativo virtual que requiere su organización para poder hacer frente a este nuevo normal. Siguiente lámina, por favor. A medida que la pandemia avanza, las empresas se están adaptando a un nuevo modelo operativo para minimizar los riesgos de salud en los empleados y los colaboradores, inclusive con sus proveedores. Ahora bien, esta adaptación a este nuevo modelo operativo virtual ha empujado a millones de personas en la región a estar en modelos de teletrabajo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿revisamos el impacto del teletrabajo en la seguridad de la información y la ciberseguridad de nuestra organización? Normalmente, la respuesta a esta pregunta es, por desgracia, un no. ¿Por qué? Porque tuvimos que trabajar de forma acelerada, pero sí es importante que tomemos en cuenta los siguientes factores. En este momento, TI tiene un reto muy alto y es habilitar y mantener la infraestructura de teletrabajo. Tiene que dar al personal los recursos que necesita para hacer su trabajo y tiene que hacer los cambios a la plataforma tecnológica que se requiere para el nuevo modelo virtual. Y lo anterior lo está haciendo o lo hizo en un tiempo récord. Lo anterior está generando nuevos riesgos de seguridad que pueden impactar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Riesgos que veremos más adelante.
Los equipos de TI están trabajando bajo presión para poder responder al alto volumen de solicitudes de servicios y de soporte. Inclusive ahora les está tocando dar soporte a temas de índole personal, como por ejemplo darle soporte a la Wi-Fi del colaborador o a otros dispositivos que tengan a casa para poder hacer teletrabajo. El modo crisis está haciendo que TI, por capacidades y o disponibilidad de recursos, esté tomando decisiones como, por ejemplo, suspender la aplicación de parches. Esto indudablemente genera nuevos o más riesgos de ciberseguridad. El shadow IT, es decir, el uso de software o dispositivos no autorizados por la organización y que usan los usuarios para sus actividades día a día, se está incrementando. Y a más shadow IT, más riesgos de ciberseguridad. Siguiente slide, por favor. Ahora, revisemos algunos de los retos comunes que han enfrentado o se están enfrentando las organizaciones en este momento. Lo primero, el que se dio con más visibilidad fue el que Haití tuviera que preparar altos volúmenes de equipo de cómputo para poder habilitar el esquema de teletrabajo. Cuando se hace de una forma manual, el preparar estos volúmenes de PCs, de dispositivos, hay una alta probabilidad que la configuración no sea estándar. Y por ende, dicha configuración es altamente probable que no esté segura. Las organizaciones han tenido que recurrir a solicitar a sus colaboradores que utilicen sus dispositivos personales, dígase PCs, laptops, tabletas, teléfonos, etc. Al ser estos dispositivos personales, TI tiene de poco a nulo control sobre los mismos y por ende, como supondrán, aquí se habilitan más riesgos de ciberseguridad al no poder garantizar la configuración segura de los mismos. El aseguramiento de los equipos de cómputo para teletrabajo, es decir, configurar los equipos para que tengan desde una perspectiva de ciberseguridad todo lo necesario, dígase antivirus, antimalware, soluciones de endpoint, VPNs, etc. Como lo mencionamos anteriormente, el volumen de trabajo es tanto que en muchos casos las buenas prácticas de seguridad se están pasando por alto. No se están configurando los equipos de una manera segura. Tuvimos que solicitarles a los usuarios que pasaran un nuevo modo de trabajo y no necesariamente le dimos la capacitación que requerían para poder hacer teletrabajo. Esto típicamente conlleva al uso incorrecto de dispositivos o de software, algunas veces provocado inclusive por ciberdelincuentes. Solo para mencionar algunos de los retos que las empresas están enfrentando o se han enfrentado a este punto. A partir de lo anterior, hoy más que nunca los ciberdelincuentes están utilizando el miedo, la incertidumbre y la curiosidad del público en general sobre la pandemia para adaptar sus ataques, sus tácticas y sus estrategias para obtener lo que anden buscando de los usuarios o de las organizaciones. Según múltiples fuentes, ha aumentado exponencialmente el número de intentos de phishing, de sitios maliciosos, de malware, que están usando el COVID como carnada. Y lamentablemente también está aumentando la cantidad de personas y organizaciones que están siendo víctimas de estos ataques. Siguiente lámina, por favor. Vamos ahora a hablarles de los nuevos riesgos de ciberseguridad que afronta la organización a habilitar el nuevo modelo de operación virtual. Pero antes de empezar, les queríamos consultar. ¿Conoce usted las amenazas y vulnerabilidades en la nueva forma de operar? Muchas gracias por sus respuestas. Con base en estos resultados, creo que tenemos una muy buena base y lo que nos va ahorita a demostrar Sebastián, lo que busca es poder responder esta pregunta, es darles visibilidad a alguno de los riesgos que tenemos en las organizaciones con este nuevo modelo de trabajo virtual, de este nuevo modelo de trabajo virtual. Le doy la palabra a Sebastián.
Muchas gracias, Omar, por darme la palabra. Estoy viendo los resultados de la encuesta y el 80% de las personas conoce parcialmente los riesgos que están llevando a cabo las organizaciones por el trabajo en el nuevo modelo. Entonces creo que es perfecto para el tema que les vamos a mostrar a continuación. Vamos a empezar viendo o teniendo una visión 360 de las amenazas y las vulnerabilidades. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las organizaciones hoy en día están trabajando con un esquema de trabajo remoto, pero en algunos casos los proveedores de estas organizaciones también están trabajando de manera remota o sus colaboradores están trabajando de manera remota, lo cual amplía indirectamente la superficie de exposición de la organización principal. ¿Por qué? Porque aparte de los trabajadores trabajando en trabajo remoto, pues sus proveedores tienen el mismo esquema de trabajo. Ausencia de herramientas de antivirus en el sentido de que en muchos de los casos o en algunas organizaciones se pudo no entregar equipos, laptops o equipos portátiles a los empleados para que trabajaran de manera remota y en su lugar tuvimos que decirles utilicen el equipo de la casa y accedan a la información de la organización. Redes no dedicadas para las actividades laborales. ¿Qué quiere decir esto? Como mencionaba Omar, dentro de las redes Wi-Fi del hogar es muy probable que nosotros tengamos otros dispositivos conectados. Uso de configuraciones por defecto y dependencia de terceros. Omar también hizo un comentario interesante. Los equipos de TI tuvieron que darle soporte a las conexiones Wi-Fi, que si bien no es parte de la infraestructura de la organización, pues hoy en día es lo que está habilitando el trabajo remoto. Debilidades en soluciones de comunicación. En este aspecto, ¿qué podemos destacar? Existieron casos o se saben de casos donde la organización no tenía el esquema de teletrabajo implementado. Entonces, si tú saliste al esquema de pandemia, tenías que trabajar desde tu casa, pero tenías que responder por reuniones 2 o 3 días adelante, lo único que tuviste que hacer fue entrar a internet, buscar alguna herramienta que te permitiera realizar esa reunión y poder continuar con tu requerimiento de trabajo. Debilidades en la aplicación de líneas bases en las estaciones de trabajo y dispositivos móviles. La realidad para muchas organizaciones fue que tuvieron que salir al mercado, comprar equipos portátiles, alistarlos de manera pronta y entregarlos a los teletrabajadores. Aquí, ¿qué pasa? En este escenario, pues que la probabilidad de que las líneas base de configuración segura no estén aplicadas en esas estaciones de trabajo es bastante alta. ¿Qué pasó ahora con el SOC o con las capacidades de monitoreo de la organización? Muchas organizaciones invierten millones de dólares en el monitoreo por parte del SOC o de los proveedores que les ayudan en la ciberseguridad. ¿Esto qué implica? Que está protegida la organización hablando de un modelo estático. ¿Qué es un modelo estático? Donde el direccionamiento IP o todas las máquinas están eh, metidas dentro de un edificio físico, que es mucho más fácil de controlar que un entorno abierto como Internet. ¿Qué sucede en la conexión a Internet? La dirección IP de esa conexión cambia a través del tiempo que la estamos usando. Entonces, las capacidades de monitoreo del SOC se ven reducidas porque realmente no tiene un mapa desde qué IP se puede acceder a la información de la organización. Debilidades en las configuraciones de las herramientas de acceso remoto, pues como les contaba inicialmente, mi empleado tuvo que salir a buscar esas herramientas y es muy probable que esas herramientas no tengan la configuración de acceso remoto, que no tengan la configuración segura para poder emplearla. Debilidad en la segregación de roles y perfiles, ¿por qué? Porque en la organización, la segmentación de red que yo tenía que me permitía que el empleado A que utiliza la plataforma A para trabajar durante todo el día, solo y únicamente tenía acceso a esa plataforma A, pero al sacarlo a internet y al alistar de manera muy rápida los permisos que tengo que entregarle sobre la red para que pueda acceder a esa información, es muy probable que ese empleado A que solo trabajaba con la plataforma A, ahora tenga acceso a la plataforma B y C. Ausencia en el mecanismo de cifrado, pues algunas organizaciones al interior tenían plataformas web que no contaban con capas seguras de transporte para las contraseñas y la información. Ahora ya podemos imaginarnos qué pasa con esas plataformas cuando nosotros las exponemos a Internet. Dependencia en medidas de seguridad implementadas por el proveedor, pues nuestros proveedores cuando firmaron un contrato con nuestra organización, ¿qué sucede?
nos firmaban unos acuerdos de niveles de servicio y unos acuerdos de ciberseguridad que hoy en día están bajo estrés porque deben estar viendo cómo se puede cumplir con esos acuerdos que están establecidos en ese contrato. Y en el peor de los casos, pues lo que decía ese papel no es tan cierto a lo que estamos viviendo hoy en día. Tenemos estas tres últimas en amarillo debido a una razón y es el webcast que estamos haciendo. Es la carnada perfecta hoy en día para ataques de ingeniería social que pueden dispersar el malware y a través del malware empezar tareas de monitoreo que nos permiten capturar credenciales e información en texto claro con ataques de hombre en el medio. Esto lo damos debido a que el aumento en la frecuencia de estas amenazas se disparó después del COVID-19. En el siguiente escenario, ¿qué les queremos mostrar? Les queremos mostrar cómo la organización se puede sentir segura o se sintió segura en un escenario normal. Normalmente los usuarios llegaban a una conexión a la red. Acá no tenían que hacer nada, porque básicamente era un cable o la red Wi-Fi de la organización se detectaba de manera automática. Luego nos autenticábamos contra el dominio. El controlador de dominio es el servidor que sabe qué permisos tiene este usuario para acceder a los diferentes sistemas de información. Entonces ya tenemos otro control aplicado acá porque, como les contaba, el usuario A solo va a poder acceder a la plataforma A. Y a su vez, esos sistemas de información acceden a los servidores de la organización. Más aún, cuando este usuario quería salir a Internet, pues no tenía todos los permisos, porque la organización tenía un mapa de riesgos sobre qué páginas puede acceder y cuáles no. Es decir, el flujo de información durante el día a día de cada uno de los colaboradores se movía dentro de la organización. Y a pesar de que existieran amenazas como ataques de hombre en el medio, pues las teníamos controladas, ya sea cifrando la información que viaja hacia los sistemas de información o aplicando medidas de concientización dentro de los usuarios. Otra de los ataques es de las contraseñas débiles en usuarios internos, pero teníamos un control para esto. Las medidas de capacitación y que nuestros usuarios no usaran contraseñas débiles. La ingeniería social es una responsabilidad compartida por parte de la entidad debido a que tiene que establecer esquemas de anti-phishing o de anti-APTs para proteger a los usuarios. Sin embargo, también es necesario que los usuarios tengan una capacitación o reconozcan los vectores de ataque que están relacionados con la ingeniería social. Las contraseñas por defecto en plataformas internas era responsabilidad de la organización. Los errores de configuración en las plataformas y en los servidores era responsabilidad de la organización y la infraestructura desactualizada. Si hiciéramos un rápido check de cuáles controles caen dentro de la organización, nos daremos cuenta que la mayoría están a cargo de la organización. Por esa razón, la ciberseguridad debería tener un presupuesto alto porque de esta manera podríamos proteger nuestra información al interior de la misma. Vamos a ver ahora qué sucede bajo el esquema de la nueva normal. Acabamos de ver que la organización tiene grandes volúmenes de inversión en su perímetro seguro para mantener su red corporativa. Esto lo denominaremos como la red corporativa donde está desplegada toda la información de la entidad. ¿Qué fue lo que se imaginaron la mayoría de personas? Como yo le tenía un equipo a mi trabajador, pues él simplemente se lo va a llevar a la casa, va a seguir usando las herramientas que yo tengo para teletrabajo, lo conecto a la red Wi-Fi del hogar y a partir de ahí, a través de esquemas seguros de autenticación o de transferencia de información como VPNs, va a acceder a la red corporativa. Pero empezaron a aparecer los riesgos adyacentes. ¿Cuáles son los dispositivos IoT? Seguramente en esa red también hay conectados varios smartphones, varias tablets o varios Smart TV y un usuario y los equipos portátiles de los usuarios. ¿Qué hacen normalmente los usuarios en esos equipos? Acceden a redes sociales y acceden a contenidos que nos hacen streaming multimedia, como es el caso de Netflix. En el caso de los teléfonos móviles, pues está WhatsApp. Esto es el primer indicador de que tenemos ya una superficie más amplia, porque el atacante, en vez de irse directamente contra la red corporativa, que seguramente tiene millones de dólares en inversión para mantener su perímetro y su información segura, pues ahora tiene un escenario de ataque mucho más fácil de comprometer, que puede ser a través de la red Wi-Fi o a través de las distintas aplicaciones que se pueden cargar en uno y en otro dispositivo. Pero ustedes se preguntarán cómo llega un atacante a poder identificar
qué persona está trabajando en qué organización. Hagamos un ejercicio sencillo. La gente hace post diciendo que está trabajando desde el hogar de manera segura y le pone hashtag alguna organización. El atacante ya sabe que al comprometer la red Wi-Fi de esa organización y ver el tráfico de las redes sociales, puede identificar fácilmente este colaborador que está acá en qué organización trabaja. Y al hacer ese tipo de post, pues fácilmente si esta organización está dentro de su radar, pues a través de todo este nuevo escenario de amenazas, le puede intentar múltiples ataques. ¿Como cuáles? Bueno, la ampliación del escenario lo hace equipos adicionales compartiendo la red. El peor escenario que nosotros hemos mencionado recurrentemente es, tuve que darle a mi empleado a decirle que trabajara desde su equipo personal, donde seguramente tiene también las redes sociales y también tiene las plataformas de streaming. La ingeniería social, pues la ingeniería social puede caer a través de las redes sociales, a través de Netflix, a través de desactualizaciones que tengamos en estos dispositivos. Y una que me parece importante es falla en el perfilamiento de la VPN, porque la probabilidad de que este usuario A, que tenía que ingresar a la plataforma A, como les mencionaba, pueda ingresar ahora B y C, es bastante alta. Siguiente, aplicaciones inseguras. Pues acá no podemos controlar básicamente nada dentro de lo que está el equipo del usuario, el equipo personal del usuario, porque ya estaríamos violando la privacidad de esa persona. En este escenario lo tenemos un poco más controlado, pero depende también de la madurez de ciberseguridad que tiene la organización. Y este es un caso un poco más complejo. ¿Por qué un poco más complejo? Porque la probabilidad de que las personas instalen aplicaciones en sus dispositivos móviles sin tener en cuenta los riesgos asociados es bastante alta y también está relacionada con los equipos desactualizados. La probabilidad de que la persona tenga actualizado su equipo smartphone, su tableta y sus televisores smart o los que estén conectados a esta red Wi-Fi es mucho menor. En este escenario de amenazas que estamos viendo acá, ¿qué sucede? La mayoría de controles están cayendo en responsabilidad del teletrabajador, lo cual nos implica a lo siguiente. En un estado de control, el ideal es que sea uno, pero la realidad es que es muy difícil o casi imposible tener un estado de control uno. En este estado de control, una parte de los controles los maneja la organización y otra parte le recaen al empleado. Es decir, a mi empleado, ¿qué tenía que hacerle? Capacitarlo de manera adecuada, decirle no conecte equipos de terceros a la red de la organización, incluso una red madura tiene controles para prevenir que se conecten equipos terceros a la red de la organización y no tendría que hacer nada más. Su dispositivo móvil no se conectaba a esa red y la organización recaía con la mayoría de actuación de estos controles. Esta sensación de seguridad era lo que nos permitía trabajar de manera segura, estando dentro de la organización. Pero apareció la nueva frontera. ¿Qué nos pasó con la nueva frontera? Algunas organizaciones tuvieron que salir a teletrabajar de manera más improvisada que otras y la mayoría de esos controles ahora se están migrando hacia el lado del empleado. Entonces tuve que decirle a mi empleado, te vas a llevar lo más valioso que yo tengo, que es la información de mi organización, pero tienes que hacerlo de manera más segura. Retomando un poco las palabras que decía Omar, ¿cuál es el riesgo que nosotros tenemos cuando a este empleado que nunca le había mencionado un esquema de teletrabajo, ahora le estoy diciendo, tienes toda la información de la compañía y tienes que hacerlo de manera segura? Pues acá hay una brecha de seguridad en el sentido de que ese empleado está preocupado por responder su horario de 8 a 5 con las actividades que tenía que responder en su horario de 8 a 5 y que además tiene que tener cuidado de los controles de ciberseguridad o los controles de seguridad para proteger la organización, la información de la organización. Entonces, al estrés adicionado por el tema de COVID-19, también tenemos que darle estrés por el tema de proteger la información. ¿Qué podemos hacer para proteger a ese teletrabajador? Lo primero que nosotros identificamos es monitoreo de protección de la navegación, es decir, filtrado de contenidos peligrosos y control de navegación. Esto lo podemos hacer sencillamente desde los equipos cuando todos los equipos están dentro del dominio de la organización, pero acuérdense que hay un esquema donde el teletrabajador tuvo que usar su equipo personal para poder acceder a la información de la organización. Conectividad a la nube, tener un Wi-Fi confiable,
Pero ¿qué sucede? Tenemos que analizar el caso de aquel teletrabajador que nunca contempló trabajar desde su casa, razón por la cual no tenía un servicio de internet y que es probable que en algunos casos no los tenga y tuvo que decirle al vecino o al que vive al lado que por favor le prestara el Wi-Fi para poder trabajar. Entonces ahí es donde empezamos a ver, ¿ese sería un Wi-Fi confiable? La respuesta probablemente sería que no. Estos tres que tenemos acá los quiero atar de una manera. Las VPNs normalmente funcionan conectándose contra el controlador de dominio, que fue el servidor que tiene todos los permisos dentro de la organización o se los sabe qué permisos tiene ese usuario. Cuando nosotros establecemos la VPN contra ese controlador de dominio, ¿qué sucede? Ese acceso a la VPN está atado a un password. Y si muchas organizaciones tienen cambio de password mes a mes, la probabilidad de que hoy en día ese password sea mayo 2020 asterisco o abril 2020 asterisco es bastante alta. Entonces aquí es cuando los múltiples factores de autenticación empiezan a tomar relevancia. ¿Por qué? Porque si algún atacante desea hacer algún ataque empleando esos dos passwords que probablemente encuentre algún usuario, resulta que el segundo factor de autenticación me impide que ese atacante acceda a la VPN de mi organización, debido a que en uno de los casos le puede enviar un correo o un SMS diciendo, ¿es realmente usted el que está intentando acceder a la organización? Simplemente contestando con un no o no te va a dejar acceder a la organización. Y en el mejor de los casos podríamos emplear un token. Un token es algo que tiene la persona o metido el teletrabajador que tiene que mezclar con el password de conexión a la VPN para poderse conectar. Es decir, por más de que el atacante tenga el password, si no tiene el token, no podría conectarse a la VPN de la organización. Protección del endpoint. El endpoint está en varias capas. Lo primero sería el cifrado del disco duro de la máquina. Este riesgo está un poco mitigado en el sentido de que tenemos que estar trabajando desde nuestra casa. Y el software antivirus que aplicaría perfectamente en el caso de que el equipo que tenga el teletrabajador es el equipo de la organización, pero no aplicaría en el caso del equipo cuando el equipo es el equipo personal de esa persona, del teletrabajador y está accediendo a la información de la empresa. Uno de los temas que mencionaba Omar, los parches de seguridad, debido a las latencias en la red, puede ser muy difícil desplegar esos parches de seguridad dentro de los equipos de la organización. Entonces, esto está tomando un segundo plano cuando la realidad es que debería ser una prioridad. Las líneas base de configuración seguras, muchas máquinas se nos fueron sin líneas base de configuración segura, entonces hay riesgos asociados a la no aplicación de esa línea base de configuración segura y establecer un esquema de MDM. MDM es Mobile Device Management. ¿Qué nos permite hacer acá? Tener la información de nuestro usuario en su dispositivo móvil, pero compartida en dos contenedores. Un contenedor que nos va a manejar toda la información de la organización y otra que nos va a manejar la información personal, de tal manera que estas dos informaciones nunca se mezclen. Eso nos da un grado de seguridad en el sentido de que no estamos violando la privacidad y la personalización que el usuario le tenga a su dispositivo móvil y tampoco estamos violando la confidencialidad de la información que maneje la empresa debido a que están en dos contenedores separados. Herramientas de colaboración segura, tenemos que sí o sí darle a nuestros colaboradores un listado de las herramientas que tenemos de file sharing, de conference call o de video call y de chat de manera segura. De tal manera, si él va a saber cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar, que después de un análisis de riesgos de la organización le pueda decir que puede confiar en ciertas listas de herramientas. Acá tenemos algunas según los diferentes proveedores y lo mismo tenemos que hacerlo para las herramientas de conferencia y las herramientas de video y las herramientas de chat. Entonces es imprescindible decirle a nuestros empleados en este momento cuáles son las herramientas que pueden usar de manera segura. Porque ¿qué nos sucede en uno de los casos? Si nosotros no le damos al empleado este listado de herramientas que puede usar de manera segura, él seguramente va a entrar a Internet, va a ir a buscar a Google, va a buscar cuáles herramientas puede usar tanto para compartir archivos, para hacer videoconferencia o para establecer un chat con sus compañeros de trabajo. Esto va atado al último ítem que les queremos mostrar acá, que es la concientización de los usuarios. En estos momentos es muy importante que les demos esquemas de capacitación a nuestros usuarios, campañas de seguridad que les permita determinar cuándo pueden estar bajo ataque o comportamientos anómalos en su red que les puedan determinar
cuándo pueden estar bajo ataque, los tips para protegerse y la concientización. Es bien sabido, o creo que todos lo podemos intuir, que la capacitación en este momento no es una de las prioridades de la organización, pero viendo todo este análisis de riesgos que les estamos dando acá, la concientización y la capacitación de los usuarios en este momento toma mucha relevancia. Los canales de comunicación confiables tienen que estar abiertos. El soporte online TI 7x24. ¿Por qué razón? Porque si estoy en mi casa trabajando, se me cae la red Wi-Fi o se me cae una plataforma y mi equipo de soporte de TI no está respaldándome, lo más seguro es que yo entre a Internet. Y en Internet, así como hay links buenos, hay links maliciosos. Y creeríamos que deberíamos pensar que nuestro colaborador no tiene la potestad para diferenciar uno de los otros. Entonces, establecer esos canales de comunicación confiable y un soporte online 7x24 se nos vuelve una de las ayudas que nuestros colaboradores necesitan en este momento. Así podemos usar de manera segura los servicios y aplicaciones corporativos y nuestros teletrabajadores y sus familias pueden seguir ingresando a las aplicaciones web de home banking, redes sociales y esparcimiento en un entorno seguro. Aquí quiero darles la entrada a la siguiente pregunta para el siguiente tema que nos acompaña. ¿Es la ciberseguridad un aliado estratégico para la organización en estos momentos de crisis? Las opciones que podemos contestar es completamente, parcialmente o no sé. Listo. Y con los resultados que están viendo, le doy entonces el paso a nuestro siguiente panelista, William Cifuentes. Bien, muchas gracias, Sebastián, por esa introducción. Si quieres, vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, primero y importante, obviamente, el ver y el cómo ustedes reconocen que ciberseguridad en este momento es un aliado estratégico. Más del 90% de ustedes, pues así lo ha contestado. Y de hecho, creemos firmemente que esa es nuestra posición en este momento. Es el cómo podemos apoyar el negocio para continuar adelante desde nuestra posición frente a lo que mejor podamos hacer en esta situación. Pero primero, recapitulemos algunos de los mensajes que nos daba Omar y que nos daba Sebastián. Y es el contexto en el que nos encontramos en ciberseguridad en este momento. Primero, los ataques al factor humano. Hoy estamos más propensos que nunca a caer en el engaño. Ataques de ingeniería social, obviamente, dadas las condiciones de incertidumbre y cambio acelerado en el que nos está llevando pues, la situación asociada a la pandemia. Segundo, ataques persistentes con afectación a largo plazo. No estamos viendo en el momento que estén ocurriendo ataques masivos o de gran envergadura. Sin embargo, estamos en condiciones ideales para que los atacantes puedan hoy estar ejecutando las intrusiones en las organizaciones, realizando movimientos laterales y dejado allí sembrados esos software maliciosos para que a futuro, cuando seguro se flexibilicen las condiciones de movilización física, se puedan ejecutar ataques masivos y lograr grandes sustracciones, obviamente, de dinero. ¿Qué es importante también? Considerar que hoy tenemos más que nunca dependencia de nuestros proveedores, quienes a su vez están en condiciones iguales o incluso más precarias en términos de ambiente de trabajo. Y es muy importante revisar con ellos cómo vamos a preservar la cadena de suministro de nuestros servicios, pero además, cómo vamos a garantizar que ellos también hoy están velando por el procesamiento seguro de la información de la cual tienen acceso. Por último, y no menos importante, revisar y tener bastante precaución con la capacidad de monitoreo que tenemos, que hoy es mucho más limitada que nunca, dado que nuestra fuerza de trabajo se encuentra ahora fuera de nuestras fronteras habituales que normalmente estábamos acostumbrados a monitorear. Ya los ataques no van a ser realmente contra nuestros firewalls o contra nuestros IPS de cara a Internet, sino pueden ser contra los equipos de nuestros colaboradores que están desde sus hogares conectados directamente a Internet con un nivel de exposición
totalmente diferente. Siguiente, Sebastián. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿O qué ya están haciendo nuestros clientes? Primero, ajustar prioridades en los proyectos y dar foco a los retos que realmente nos estamos enfrentando en esta nueva normal. Hay que pensar a replantearnos realmente cuál es el norte de ciberseguridad en unas condiciones totalmente diferentes de operación y que hoy tenemos amenazas y debilidades diferentes a las cuales nos enfrentamos o que han cambiado su priorización en las cuales deberían estar concentrados nuestros esfuerzos. Segundo, quienes disponían de alianzas, obviamente ya con proveedores, con acceso a recursos especializados tecnológicos, es momento más que nunca de aprovecharlos y así lo están haciendo muchos de nuestros clientes, usando este recurso especializado para cubrir brechas, por ejemplo, en esos grandes volúmenes de aseguramiento y monitoreo que están ocurriendo en este momento. Tercero, garantizar que los equipos que hoy estemos entregando para el trabajo remoto se entreguen con su debido aseguramiento, como lo explicaba Omar o como lo explicó Sebastián. Por las condiciones en las que estamos operando, fue necesario salir rápidamente a empezar a entregar computadores nuevos a nuestros colaboradores o incluso llevarlos a que trabajaran en sus computadores personales. Pero esto obviamente significando un riesgo y una exposición para la información de la organización. Uno de los principales retos precisamente va a ser el garantizar que entreguemos equipos debidamente asegurados, así esto nos tome un poco más de tiempo para reiniciar la operación. Pero mejor tardarnos ese tiempo que no exponernos innecesariamente a un riesgo. Por último, fortalecer obviamente las capacidades que tenemos de entrenamiento y sensibilización de seguridad, obviamente en el uso de información y el uso adecuado de los equipos de cómputo y sobre todo cómo vamos a poder soportar a nuestros colaboradores dando el soporte técnico especializado remoto, seguramente y flexibilizándonos para poder dar un cubrimiento 7x24 mientras salimos de esta situación. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora, ¿qué podemos estar haciendo adicional para poder habilitar el negocio? Dos puntos importantes para tener presentes. Uno, evaluar y dar claridad al negocio de la exposición real a la que nos enfrentamos, teniendo la claridad que estos riesgos son diferentes o por lo menos nos generan una exposición diferente a los que teníamos antes de esta condición. Y sobre todo poder trazarle claramente a la organización, por lo menos en términos de ciberseguridad, cuál es el camino que debemos seguir para fortalecer al ambiente de control en esta nueva normal, priorizando mecanismos de protección en tres grandes temas: fuga de información, aseguramiento de equipos de usuario final y sobre todo monitoreo de ataques persistentes. Y segundo, obviamente revisando y actualizando nuestra estrategia de ciberseguridad para dar respuesta a esta nueva normal de operación y priorizar los proyectos actuales en función de esa realidad presupuestal y operativa que hoy están viviendo nuestras compañías. Bien, antes de ingresar al siguiente tema, quisiéramos compartir esta pregunta con ustedes. ¿Estaban preparadas sus entidades para enfrentar esta nueva realidad? Tres posibles respuestas. Sí, ya estábamos preparados. Sí, pero solamente en papel. No, pero ya estábamos operando en un modelo de virtualidad. Por favor, sus respuestas a estas inquietudes. Vamos a dar unos 10 segundos adicionales. Bien, perfecto. Veamos las posibles opciones de respuesta que tenemos. Ya estábamos preparados, un 28%, es un porcentaje, digamos que bastante interesante. Sí, pero solo en papel. Ha sido la realidad de muchas de las compañías. Definimos unos planes de continuidad bastante elaborados, pensados, pero se nos quedan allí como una biblioteca únicamente de documentos, pero que nunca colocamos en operación. Y no, pero ya estábamos operando en un modelo de virtualidad. Sería la mejor de las opciones o de las alternativas que nos hubieran ocurrido en este momento. Pero vamos a conversar un poco sobre estos resultados en la siguiente lámina. Lo primero, aunque
Hemos comentado y conversado en varios temas de ciberseguridad. Lo importante es tener en claridad que la resiliencia de nuestro negocio se da en diferentes elementos que debemos estar observando. Obviamente, y el más común y que todos nos está preocupando es la salud y el bienestar de nuestros colaboradores. Y seguramente es el que más mejor tenemos controlado. Pero bien como observamos en la lámina, tenemos otros elementos que también debemos observar. Y es allí cuando nos debemos preguntar o cuestionar si como negocio en general estábamos preparados para enfrentar estas situaciones. Está muy atado con las respuestas que ustedes nos daban. Y si cuando iniciamos esta transición desde esta operación normal a esta operación en teletrabajo, nos acordamos o nos sirvieron esos planes de continuidad que habíamos definido y los años de preparación que habíamos invertido. Según hemos podido conversar con varios de nuestros clientes, el movimiento de trabajar del estado normal a esa condición de teletrabajo se hizo de manera masiva y desorganizada, vale la pena mencionarlo, sin considerar las definiciones de priorización del negocio en función de los análisis de impacto y los tiempos de recuperación que ya habíamos definido con anterioridad para restablecer nuestros procesos, creando obviamente cuellos de botellas y en algunos casos obviamente esa sensación de desorganización. ¿Qué debimos haber hecho? Pues obviamente haber revisado nuevamente qué habíamos definido en esos planes de continuidad, en esos análisis de impacto y de acuerdo a esas priorizaciones y haber ido moviendo paulativamente nuestra organización desde un estado de operación en el que nos encontramos a una operación de teletrabajo. Así eso hubiera implicado dejar algunos de nuestros procesos en stand-by por algún tiempo, pero al final ese es el resultado del análisis del día, que estamos en la condición de soportar que la operación de algunos procesos se pudiera detener en un momento, dando prioridad a recuperar lo que es más importante para nuestro negocio. ¿Y qué debemos estar observando en cuanto a lo que es relevante para nuestro negocio? Obviamente, preservar nuestro talento humano, preservar la seguridad de nuestros clientes y la protección de marca, trabajar fuertemente en las comunicaciones. ¿Qué tipo de comunicación y qué divulgaciones estamos realizando hoy? ¿Si somos proactivos o estamos esperándonos únicamente a responder sobre lo que nuestros clientes nos cuestionan? ¿Cómo estamos hoy minimizando esa exposición al riesgo? Frente a estos riesgos que ya mencionamos de ciberseguridad, pero a todos los otros que se nos abren por esta condición de operación. ¿Qué debemos tener en cuenta desde el manejo del gobierno y las políticas públicas? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando empecemos una recuperación financiera? Hemos revisado y estamos seguros de los cubrimientos de nuestra capacidad de seguros y cómo mantenemos obviamente la cadena de suministro y nuestra relación con terceras partes. Bien. Bueno, si quieren vamos a la siguiente lámina, Sebastián, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder solventar de estos interrogantes? Que no solo sean preguntas. Vamos a trabajar en 3 grandes temas. El primero, preparar a colaboradores y mantener su bienestar. El bienestar de nuestro equipo sobre todo. En 4 aristas. Fijarles expectativas, establecer metas y objetivos claros, teniendo presente que siempre van a haber solicitudes por atender. Establecer y mantener los canales sociales de comunicación con los equipos. No perder esa interacción humana. Garantizar la comunicación y el monitoreo constante a la ejecución de las actividades y fortalecer bastante el entrenamiento y la sensibilización, particularmente ahora que estamos expuestos a que nuestra información sea mucho más susceptible de tener una fuga o de presentar una violación. Segundo, por favor, Sebastián, aprovechemos la tecnología que tenemos a nuestra disposición para ampliar esas capacidades de trabajo digital, entendiendo, como bien lo mencionaba uno de nuestros expositores en láminas anteriores, que no es salir de manera desordenada o desorganizada a bajar cualquier herramienta que veamos que se está anunciando, sino realmente hacer una transición a unas herramientas de trabajo que sean seguras, que estén avaladas por la organización y sobre todo que tratemos de mantener homogeneidad sobre las mismas para garantizar su administración. No es descargar libremente cualquier tipo de herramienta que hoy veamos para usar. Garantizar la respuesta de la continuidad del negocio, estar conscientes de que hoy estamos mucho más susceptibles que nunca a cualquier otro tipo de evento adicional que se presente, además del que ya estamos viviendo. Como lo mencionábamos en el slide anterior, trabajar fuertemente de manera proactiva en la comunicación y las plataformas para mantener comunicación constante con nuestros clientes y potencializar
todos los canales de autoservicio que tengamos dispuestos, como chatbots, ciberes, pues obviamente entre otros. Y por último, hacer de ciberseguridad una prioridad en 4 elementos. Aseguramiento de los datos, nuestra capacidad para la protección de fuga de información. Segundo, aseguramiento de la infraestructura para la operación virtual o por la operación de teletrabajo, que usemos las aplicaciones correctamente adecuadas y diseñadas para este tipo de situación. Valga una nota, y no es oculto para ninguno de ustedes, algunas de las herramientas que estamos usando pues presentan, digamos, unas vulnerabilidades bastante importantes que hay que revisar y evaluar antes de empezar su uso. Tercero, garantizar o trabajar la seguridad de los endpoints, ya sean estos endpoints a cargo de la organización, ya sean a cargo del usuario, si está usando su equipo personal, y mantener muy de cerca nuestro trabajo con las terceras partes para garantizar que están procesando la información en las mismas condiciones de seguridad que esperaríamos nosotros como negocio y que nos podemos apalancar en ellos, obviamente, para salir todos juntos de esta situación. Bien, esperamos que estos mensajes fueran de utilidad y ya para seguir, damos paso a Omar, que les dará unos últimos mensajes de cierre. Muchas gracias, William. Siguiente slide, por favor. EY, buscando el cómo apoyar a las organizaciones en estos difíciles momentos, desarrolló una herramienta. A esta herramienta la denominamos el marco de referencia para empresas resilientes. Este marco de referencia lo que busca es dar guía, servir como un parámetro para que las organizaciones puedan observar en sus diferentes áreas de negocio lo que podrían estar cambiando o cómo podrían prepararse para afrontar este nuevo normal. Este marco de referencia lo dividimos en 3 grandes hitos. Un hito que le llamamos el ahora. Eso quiere decir que qué es lo que deberíamos estar haciendo ahora. El otro hito es qué es lo que deberíamos estar planificando para el mañana. Y el tercero es qué es lo que deberíamos estar pensando para el futuro, en el contexto de este nuevo normal, de este modelo de trabajo remoto virtual. Desde una perspectiva de ciberseguridad en el ahora, nuestro foco debería ser distribuir los recursos de ciberseguridad de la mejor manera posible para que podamos garantizarle a la organización que nuestra plataforma de teletrabajo está lo más segura posible. Algunos de los puntos que sugerimos se deberían estar revisando en el ahora debería ser, por ejemplo, el crear o mejorar nuestra configuración de seguridad de nuestros equipos, mejorar o implementar tecnologías que protejan nuestros equipos, como por ejemplo Endpoint Protections, tener herramientas de monitoreo que de forma inmediata nos permitan no solo detectar ataques que podrían estar pasando, sino también que nos permitan detectar vulnerabilidades a corregir antes de que éstas sean utilizadas por atacantes. Deberíamos tener foco en asegurar las plataformas colaborativas que están usando nuestros compañeros en su teletrabajo. En estos momentos, más que nunca, nuestros colaboradores necesitan que les demos capacitación en temas de ciberseguridad y que estemos presentes cuando tengan consultas sobre estos temas de ciberseguridad. Históricamente, y tengo que decirlo por desgracia, en nuestra región las inversiones en ciberseguridad no han estado acorde a las necesidades de las empresas y mucho menos acorde a las amenazas que tenemos en el entorno centroamericano con temas de ciberseguridad. Por lo que es prioritario que busquemos modelos donde podamos tercerizar algunas de las tareas que se deberían estar ejecutando en el área de ciberseguridad a hoy. Un ejemplo de esto puede ser el monitoreo de la plataforma de teletrabajo. Es indudable que el teletrabajo llegó para quedarse. Ya las organizaciones vieron que tener compañeros en modo teletrabajo puede ser beneficioso tanto para la parte productiva como para el colaborador per se. Por ende, para el mañana deberíamos estar planificando deberíamos estar planificando la actualización de nuestras evaluaciones de riesgo. Tenemos un nuevo normal, tenemos una nueva versión de nuestra plataforma tecnológica, por ende, nuestra matriz de riesgo de ciberseguridad es altamente probable que esté desactualizada. Lo anterior también significa que nuestra estrategia de ciberseguridad necesita ser revisada, muy probable actualizada
y muy probablemente que tengamos que redistribuir los recursos que actualmente están asignados a la estrategia de ciberseguridad. Tenemos que acelerar o arrancar nuestros journeys to the cloud, mover nuestros recursos a la nube, ya que desde una perspectiva de ciberseguridad, esto puede ayudar a mitigar varios de los riesgos que actualmente tenemos en nuestras plataformas on-premise. Solo por mencionar algunos de los puntos en el ahora. ¿Qué deberíamos estar pensando en el ahora y en el mañana? ¿Qué deberíamos estar pensando para el futuro? Lo que deberíamos estar pensando para el futuro es tener una práctica de ciberseguridad transformada y optimizada para el nuevo normal. Deberíamos transformar la práctica de ciberseguridad para que sea un habilitador y que participe activamente en los procesos de mejora del negocio. Aquí lo que estamos buscando es que cuando exista un cambio o se implemente un cambio en el negocio, el área de ciberseguridad pueda colaborar, pueda ser un habilitador para que ese cambio sea lo más seguro posible y genere los menos riesgos o vulnerabilidades a la hora de implementarse. También el área de ciberseguridad se tiene que reforzar el concepto de que es de todos. El tema de ciberseguridad no solo es del área de responsabilidad del encargado de ciberseguridad de la organización, por lo que deberíamos pensar en rediseñar nuestro modelo de gobernanza, que sea un modelo de gobernanza que involucre a toda la organización. Para este rediseño de modelo de gobernanza, también tenemos que pensar en un rediseño de nuestro modelo de manejo de riesgos y diseñar indicadores, tener un modelo de riesgo cibernético, tener una serie de indicadores que lo que busquen, que tengan como principio de diseño, es poder darle confianza a la organización, que la información y la plataforma tecnológica están lo más segura posible para operar en nuestro nuevo normal. Con esto estaríamos concluyendo los mensajes, la información que queríamos compartirles para enfrentar este nuevo normal, para adoptar este nuevo modelo operativo virtual, para poder, con la intención de EY de colaborar en estos momentos de crisis, darles información, darles ideas en lo que podríamos estar haciendo como organizaciones en el hoy, en el ahora, en el mañana y en el futuro. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas en las cuales vamos a atender algunas que nos han estado haciendo en la sección de preguntas y respuestas. Si hay alguien que quiere aportar alguna pregunta adicional, por aquí vamos a estar. Siguiente slide y empezamos a revisar preguntas. Bueno, muchas gracias por la información. Aquí tenemos varias preguntas. La primera es, ¿consideran oportuno implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información basado en normas ISO? Sí, la respuesta es definitivamente el tema de generar una serie de controles o de estándares en una organización tiene que ser con alineación a lo que sea una norma para la región. Para la región particularmente, cuando se hacen estrategias de ciberseguridad, sí efectivamente deberíamos basarnos con respecto a una ISO, la ISO 27001 es la que más estamos utilizando en la región. Sin embargo, no deberíamos de perder de visibilidad cualquier normativa que tenga el país. Hay países que ya están normando, por ejemplo, temas de protección a la información, temas de protección a la información personal de los colaboradores, de las personas. Tenemos que también tomar en cuenta la realidad de la organización y algunas organizaciones que de forma internacional hacen negocios con empresas europeas y podrían estar teniendo acceso a información de ciudadanos europeos. Por lo tal, tomar en cuenta estándares o compliance como GDPR es también algo que se debe considerar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá que nos hacen. ¿Puede o no considerarse que la exposición a los riesgos de ciberseguridad en este momento de crisis se disminuyen al solo utilizar equipos organizacionales únicamente?
La respuesta es sí, sí efectivamente se podría considerar que la exposición baja, pero hay varios supuestos en esto. Y hay que tomar en cuenta en algo. El hecho de que yo tome la computadora que estaba en un ambiente seguro dentro de la organización, y que digo que un ambiente seguro es que esa computadora estaba conectada a un access point o la red cableada de la organización, que estaba protegido por unos firewalls, que estaba controlada por el departamento de IT, ese mismo ambiente no lo voy a tener si me llevo la computadora y la pongo en la casa. Si la pongo en una casa, no está conectada a un Wi-Fi que ha sido configurado y protegido por IT. No va a estar esa computadora protegida por una serie de firewalls, a como si estaba dentro de la organización, y posiblemente no va a estar monitoreada por IT. Entonces, sí, efectivamente, el riesgo podría ser menor si utilizo la computadora de la oficina en la casa, pero como esa computadora no está en el mismo entorno seguro, no podemos dar por sentado de que está segura, de que solo por hecho por llevarla de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ya la computadora tiene menos riesgos de ciberseguridad. Y muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra por acá que dice, hablando de VPN, ¿es más seguro validar al usuario con Active Directory o con usuarios locales en el firewall? Ok, ahí tenemos que dividir esa respuesta en dos. Lo primero es, si lo hacemos contra el directorio activo, estamos llevándonos la contraseña de la VPN a que sea la misma del directorio activo. Pero en el escenario que tú planteas, donde quieres hacer otro login contra el firewall, ¿qué sucede? Que si ese usuario tiene la costumbre de poner la misma contraseña en muchas plataformas, la probabilidad de que esa contraseña sea la misma es bastante alta. Entonces, ahí es cuando la recomendación sería emplear un segundo factor de autenticación, que puede ser token o puede ser un SMS o un correo electrónico para confirmar que la persona que se está logueando dentro de la VPN es la persona que está autorizada. Listo, no sé si tengamos otra pregunta, Mariana. Tenemos otra por acá. ¿Cómo podemos obtener de los proveedores de feedback sobre controles de seguridad en su entorno, ya que no tenemos como entidad alcance a ellos y solo se limitan a entrega de reportes según los contratos? ¿Podemos solo confiar en eso? El ideal sería que no. El ideal sería que en etapas anteriores o previas a la pandemia hayamos establecido un agreement de evaluación de los controles que esos terceros tengan de seguridad. Realmente bajo ese contexto de cómo podemos nosotros pedirles a ellos que sí están haciendo las cosas de manera segura, estaría muy atado a lo que nosotros tenemos como agreement en los contratos. Es decir, si no lo contemplamos en una etapa inicial, pues en este momento ya nos quedaría muy difícil. Pero lo que sí podríamos hacer es bajo la nueva normal, colocar anexos a esos contratos que nos permitan tener como idea de cómo ellos están llevando a cabo la ciberseguridad y que la ciberseguridad de nuestras organizaciones no se degrade por riesgo de terceros. Muchas gracias. Nos llega otra pregunta que dice, ¿qué medidas de seguridad se pueden implementar en smartphones? Listo. Medidas de seguridad en los smartphones. Primero es establecer si realmente la organización tiene establecido que nuestros colaboradores puedan emplear correo electrónico de la organización en sus smartphones. En ese escenario, lo que podemos implementar es una medida de MDM o Mobile Device Management que está atado de BYOD o Bring Your Own Device, en el cual nosotros les explicábamos dentro de la presentación que esos controles que hacen dividen el smartphone en dos contenedores internos. Uno donde vas a poder tener tus fotos, tu información personal, tus contactos personales, y otro donde está toda la información de la organización. De tal manera que yo no pueda, por ejemplo, tomar
un screenshot de la información de la organización y enviarla al correo personal de la familia o enviarla al WhatsApp de la familia. Eso es transparente para el usuario. Lo único que le sale al usuario en la pantalla es que ese contenido está bloqueado para ser compartido por controles de administración de la organización. Entonces, en ese escenario donde vamos a trabajar con dispositivos móviles, ya sea tablets o celulares, entonces la mejor solución sería buscar una herramienta de MDM o de BYOD en esta situación. Muchísimas gracias por contestar estas preguntas y tenemos bastantes más, pero por motivos de tiempo no nos va a dar tiempo para responderlas ahora al aire. Nosotros tenemos todas ya apuntadas y registradas, por lo que si no pudimos responder sus preguntas, les haremos llegar las respuestas directamente por correo. Queríamos agradecer a todos los participantes por su tiempo, por dedicarnos este valioso tiempo para la sesión. Sabemos que ahorita con esta situación las agendas están bien comprometidas, así que en realidad les agradecemos muchísimo su tiempo. Reafirmando lo que dice Mariana, les vamos a estar respondiendo las preguntas que no pudimos cubrir en esta sección de preguntas y respuestas. Recordarles que también el material que utilizamos en esta sesión se los vamos a estar llegando, haciendo llegar al correo que registraron para el evento. De nuevo, agradecerles muchísimo su tiempo, desearles lo mejor en esta situación, tanto para ustedes como para sus familias. Muchas gracias.